Grabando, doctor. 5, 4, 3, 2. Muchísimas gracias, señoras y señores. Un gusto estar nuevamente junto a ustedes para tener esta entrevista importante también con personajes que llegan hasta la provincia de Imbabura y obviamente utilizan este medio con la finalidad de esclarecer algunas dudas que tengamos o de proponer también ayudas a las necesidades que de alguna manera también se presentan. Así es. Doy el saludo cordial al magíster Peter Jaramillo. Él ha vivido muchos años en el oriente ecuatoriano, él es un naturópata y hoy está con una iniciativa que la quiere también trasladar acá a la provincia de Imbabura, el tema de la ozonoterapia. Doctor, ¿te puedo decir doctor, magíster? No, Peter, está bien Bueno, entonces suficiente. Peter, ¿de qué Claro se que trata sí. esto? Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, qué gusto saludarles a todos quienes nos están viendo a través de las redes sociales, en el mundo entero, porque prácticamente aquí nos están viendo en todas partes. En realidad, lo que vamos a hablar sobre la ozonoterapia, debemos de entender primero qué es el ozono, ¿no es cierto? Exactamente. El ozono es un gas que si ustedes hacen a ver al cielo, van a ver color azul, ¿sí? Eso es lo que determina el color azul del cielo. Más o menos tiene unos 15 a 30 kilómetros de espesor, es la capa de ozono, y este gas obviamente protege que los rayos ultravioletas del sol atraviesen a la superficie, claro. Y obviamente es perjudicial para nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, este gas se logró producir de una manera, digamos que artificial o digamos que física. Se produce por dos razones. Primero, por la luz ultravioleta. La luz ultravioleta rompe el átomo de oxígeno, por cargas electromagnéticas se vuelve a asociar, ya no queda O2, sino que queda O3. Entonces, al formarse el O3, ya tenemos una molécula de ozono, ya no solo un átomo de oxígeno, sino que pasa a ser una molécula de ozono. Tal vez les estoy hablando un poco muy técnico, pero más o menos es como que tenemos dos bolitas, se rompen y por campos magnéticos se asocia una más y se forman tres bolitas. Es así como se forma el ozono. Pero, ¿qué hace el ozono en el planeta Tierra? Ya habíamos dicho, protege los rayos UV. Claro. En la superficie terrestre es tóxico, es veneno. De hecho, en los países nórdicos, el gas de ozono es un contaminante ambiental. ¿Y por qué se produce en los países nórdicos del planeta? Porque los rayos de los truenos, ¿no es cierto? Estos rayos rompen el átomo de oxígeno y empieza a formarse el ozono en la superficie. Tiene un olor característico. Von Marum en 1810 ya había descubierto sobre esto y le pusieron de nombre ozono porque viene del griego oleín, que significa olor, o sea que ya tiene un olor característico. Y esto es importante entender, ozono viene de olor. Ahora, luego de que ya sabemos un poquito de historia, de dónde viene esto del ozono, cómo se forma el ozono, artificialmente se produce por descarga eléctrica. Igual que el rayo en la superficie, ¿no es cierto? Pero utilizamos más o menos unos 6.000 voltios. Normalmente la red tiene 110, ¿no es cierto? Claro. A 220 también, ahora claro. que ya están pidiendo. Pero si vamos a utilizar 6.000, ya no es 110, es Claro. 6.000. ¿Y cómo lo vas a utilizar ya en función de los pacientes en este caso, que es lo que es la Exacto. conclusión a la que queremos Vamos a la llegar? conclusión. Bueno, les iba a explicar cómo se forma el ozono medicinal, pero porque utilizamos oxígeno medicinal. Este oxígeno medicinal, una vez que se rompe el átomo, ya saben cómo se produce. Nosotros vamos a utilizar por varias vías de administración y de acuerdo a la vía de administración, en realidad, es la indicación terapéutica. Es decir, si voy a utilizar intravaginal, obviamente va a ser para infecciones vaginales. Si voy a utilizar por vía rectal, obviamente va a ser para problemas intestinales. Pero resulta que también se puede utilizar intramuscular, subarticular, se puede utilizar intravenoso, no, más bien es mezclado con sangre, lo que se llama la autohemoterapia menor y autohemoterapia mayor. Entonces, el gas de ozono, al ser mezclado con el tejido sanguíneo, ya nos da un efecto terapéutico. Pero vamos a hacer otro paréntesis aquí y quiero hablarles sobre el ozono, los beneficios que hace en el agua, en el aire, ¿no es cierto? Porque rompe anillos aromáticos y quita el olor. Un poco para que nos vayamos entendiendo con nuestros televidentes, ¿por qué los naturópatas tienen un poco de rechazo o de pronto les quieren deslegitimar desde la clase médica? Bueno, prácticamente
no tenemos nosotros rechazo con la clase médica, ni tampoco hay rechazo de la clase médica cuando yo veo ahora que más bien por el contrario, la clase médica pretende más bien actualizarse, pretende seguir más información sobre la naturopatía. Por eso existen los seminarios de terapia neural, por eso existen los seminarios de acupuntura, por eso existen los seminarios de ¿cómo se llama?, biomagnetismo y muchas otras terapias, la herbolaria mismo. Entonces, más bien, no es que hay un rechazo, es un desconocimiento, quienes de alguna manera pueden rechazar, pero cuando ya van viendo que sí da buenos resultados, porque La en realidad es magnífico. orinoterapia, por ejemplo, ¿tú qué valor le das? Bueno, yo en el caso de la orinoterapia, hasta donde he podido estudiar, más bien es tópico, pero por vía oral yo no recomendaría. No tengo investigaciones científicas serias en donde yo pueda decir, sí, la orinoterapia por vía oral funciona, pero sí he visto clínicamente resultados, no en mi consulta, pero en consulta de otros profesionales, que en vía tópica la orinoterapia, y eso depende también la clase de herida que van a tratar, porque no todas las heridas se utiliza orinoterapia. Por eso es que sí hay varios estudios sobre la orinoterapia tópica, más no por vía oral. ¿Cuántos profesionales en tu especialidad, si es que cabe de llamarlo así, están reconocidos en el país? Aproximadamente, bueno, de naturopatía somos alrededor de unos 2.500, pero profesionales calificados en el Ministerio de Salud Pública para ozonoterapeuta, en realidad somos 14, y no todos son naturópatas, la mayoría son médicos, ¿sí? Pocos somos los naturópatas. Médicos que practican la ozonoterapia. Exacto, porque tienen que, para poder alcanzar una calificación en el Ministerio de Salud Pública como ozonoterapeuta, deben tener o haber cursado 3.500 horas de ozonoterapia, ser reconocido esas 3.500 horas en el Ministerio de Salud y rendir pruebas en el Ministerio de Salud. Es decir, nos toman pruebas en ese momento en donde realmente sí sabe o no sabe. Y tienes que sacar 10 sobre 10, si no, no te dan permiso. Correcto. Un poco para ir clarificando esto de la ozonoterapia. Tú estás enfocando a la longevidad. Exacto. Dices en tu presentación, tienes un centro de ozonoterapia para longevidad que lo quieren también implementar aquí en Ibarra. Por supuesto, claro que sí. A ver, chicos, ¿cómo pongan funciona atención. Y cuáles son los beneficios? Sí, esto es muy importantísimo porque nosotros tenemos ya la clínica en el Coca, tenemos la clínica en Quito, tenemos la clínica que estamos montando en el Chaco, en el Tena, y obviamente pues no podía ser de otra manera acá en Ibarra, gracias a algunos contactos, nosotros logramos abrir un centro de longevidad acá. Un centro de longevidad significa que vamos a ayudar a elongar la vida, vamos a ayudar a que las personas vivan más tiempo. Eso es longevidad. Actualmente la longevidad en Latinoamérica es de 73, 74 años. ¿Ya? En Europa, en Japón, es de 84 años. Son 10 años más que nos llevan. Obviamente por la cultura alimenticia, por factores ambientales, socioeconómicos, todo esto determina una longevidad. Cuando nosotros vamos a garantizar longevidad en una persona, tenemos que trabajar todo el ser humano. Entendamos que el ser humano es espíritu, cuerpo y alma, o sea, tiene pensamientos, tiene emociones. ¿Y cómo garantizas eso en un ser humano? Porque necesitamos dar un trabajo en equipo, o sea, no es que solo con la ozonoterapia, ¿sí? Trabajamos también con profesionales en psicología, trabajamos también con profesionales en otras áreas, entonces es un equipo multidisciplinario y esto es lo que nos permite a nosotros poder garantizar que las personas puedan alcanzar una mejor longevidad. Ahora, quiero topar otro tema muy importante porque dentro de geriatría, que es de geriatra justamente el profesional que más casos tiene, obviamente de Alzheimer, demencia senil y este tipo de enfermedades en donde yo, tú y todos alguna vez vamos a llegar a eso. Y vamos a llegar a eso. Entonces, qué importante es entender que actualmente ya existe este tipo de terapias de longevidad que ayudan a tener mejor calidad de vida, que ayudan a mantenerte, como decían, dicho, joven y virgen. Bueno, no virgen, ¿no? Pero sí joven, te mantienes bien. Y uno de estos personajes a nivel mundial que realiza ozonoterapia, o que se realiza ozonoterapia, es la reina Isabel de Inglaterra. Por eso se mantiene tan radiante. Por eso se mantiene así la señora. Okay. Y en realidad, tú le ves a la reina Isabel de Inglaterra y se mantiene bien, erguida y muy longeva, ¿no?
Otro personaje que sé que hace ozonoterapia para longevidad, no sé si ustedes conocen, ¿te gusta el rock and roll? Pero por supuesto. Exacto, ¿te acuerdas de los Rolling Stones? Totalmente. Sí, Mick Jagger, el vocalista de los Rolling Stones, también se realiza la autohemoterapia mayor para longevidad. Correcto. Y por eso es que le vemos, I can get no. Peter, bueno, en todo caso vamos finalizando esta entrevista. Lo que es interesante es saber de que este centro que va a funcionar en Ibarra, ¿con qué profesionales va a contar? Bueno, inicialmente nosotros vamos a contar con mi persona. Inicialmente vamos luego a ir introduciendo nefrología, que obviamente vamos a trabajar con equipos de diálisis para sacar la sangre, ozonificar y devolver la sangre ozonificada. Esto es lo que garantiza longevidad. También queremos trabajar de la mano con geriatría. Ya. O sea, el paciente como tal llega a la consulta o al centro de salud, a este centro de ozonoterapia. ¿Qué le hacen? ¿Le sacan la sangre? No. ¿Qué es lo que hacen? Primero lo que hay que hacer es auscultarle a la persona. Obviamente. Y ver si es apta o no, porque también aquí quiero yo poner las precauciones. Claro, no es que todo el mundo se lo va a hacer, no es así. Para eso existimos los profesionales avalizados, calificados, para poder determinar, tú sí puedes, tú no puedes, lo siento. Pero sí, necesitamos primero que no tenga hipertiroidismo. O sea, cuando son flaquitos, bien chupados y tienen problemas tiroides, hipertiroidismo, ahí no aplica, ¿ok? Por el contrario, si es que es gordito y tiene problemas tiroideo, que es hipotiroidismo, ahí le va muy bien. Porque el ozono facilita la captación de yodo a nivel tiroideo y esto obviamente va a producir mayor cantidad de hormona tiroidea, ¿no es cierto? ¿Qué otra contraindicación nosotros podremos tener? Personas que toman warfarina o que toman aspirina, ahí ya no podemos utilizarle, excepto que suspenda durante unos 8 a 15 días y ahí sí podemos realizarle la ozonoterapia. Okay. ¿Sí? Otra podría ser de pronto algún tipo de sensibilidad a la oxigenación y esto nos podemos dar cuenta cuando hay personas que suben a las montañas y muchos se ahogan o les da lo que dicen vulgarmente el soroche. Cuando una persona tiene mucha tendencia a producir alteraciones fisiológicas en las alturas o mucho falta de oxígeno, entonces ahí nosotros debemos tener precauciones. Correcto. ¿Cuándo empieza a funcionar este centro en Ibarra? Sábados y domingos mi persona está atendiendo acá de la Basílica se llama, ¿no? Sí, La Dolorosa. correcto. Perfecto, de la Basílica La Dolorosa. Por cierto, qué hermosa ciudad, Ibarra, es la primera vez que vengo acá, para mí fantástico, y la gente de aquí, una gente espectacular. En realidad, todos son muy gentiles, muy amables, cordiales, y eso es como darle una característica. Conozco casi todo el Ecuador, y de todo el Ecuador que conozco, yo veo que acá en Ibarra específicamente la gente es como más gentil, culta, es diferente, por eso le dicen la Ciudad Blanca. Mis felicitaciones a todos ustedes, en realidad son personas muy amables. Los días sábados y domingos estoy acá, atrás de la Basílica de la Dolorosa, 2 cuadras, ahí dice Centro de Ozonoterapia para Longevidad. ¿Por qué longevidad? Porque les vamos a ayudar a vivir mejor y de buena calidad, eso sí. Correcto, el magíster Peter Jaramillo, presente aquí en nuestro programa igualmente, él es del Centro de Ozonoterapia para Longevidad. Gracias por su atención.